Bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy para hablar de algo que de verdad me tiene dando vueltas en la cabeza, algo que he estado sintiendo muy fuerte últimamente. Si alguna vez te has sentido abrumado por sentimientos intensos, por esa fuerza que te empuja hacia algo o alguien, sin importar lo que pase, entonces quédate conmigo porque hoy vamos a desentrañar precisamente eso. Hoy vamos a hablar de ese de Métalo loco por Francesca. Y no me refiero solo a un capricho pasajero, sino a esa devoción ciega, a esa pasión desbordada que te hace decir, muy en serio, nunca renunciaré a Can. ¿Suena familiar? ¿Te ha pasado? ¿Te identificas? Espero que sí, porque vamos a explorar todas las facetas de este sentimiento, desde lo más tierno hasta lo más salvaje. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura emocional, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse al canal. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más por descubrir juntos. Ahora adentrémonos en este torbellino. Cuando hablamos de Métalo loco por Francesca, estamos pintando un cuadro de una intensidad que a veces puede ser difícil de comprender para quienes no la viven. Es esa especie de locura que te consume, que tiñe tu realidad de un color específico, el color de esa persona especial. Francesca, ¿quién es Francesca? Podría ser un nombre, una persona, un sueño, un proyecto, una pasión artística, incluso una causa que defiendes con uñas y dientes. Lo importante aquí es la intensidad del sentimiento, esa entrega total que roza lo irracional, pero que al mismo tiempo se siente profundamente correcta, vital. Piensen en esas historias que nos cautivan, esas películas o libros donde el protagonista está completamente enamorado, obsesionado, diríamos algunos, por esa figura que ilumina su mundo. No es solo un me gusta, es una conexión que trasciende lo lógico. Es ver el mundo a través de los ojos de Francesca, es sentir que cada latido de tu corazón está sincronizado con el suyo, aunque sea en tu imaginación. Es esa sensación de que tu vida cobró un sentido nuevo y deslumbrante desde que ella apareció. A veces este de Métalo loco viene acompañado de una euforia que te hace sentir invencible. Te sientes capaz de mover montañas, de desafiar al destino, de luchar contra viento y marea, todo por ella, por Francesca. Esta devoción desenfrenada, esta especie de trance afectivo puede manifestarse de innumerables maneras. Puede ser el artista que dedica su vida a capturar la esencia de su musa en cada pincelada, sintiendo que cada trazo es un acto de amor. Puede ser el científico que persigue una hipótesis revolucionaria con una tenacidad que desafía las probabilidades, creyendo fervientemente en su potencial para cambiar el mundo, una creencia inspirada por una visión personal, una Francesca intelectual. O puede ser, y quizás el caso más universal, el enamorado que ve en la persona amada el epicentro de su universo, el faro que guía sus pasos en la oscuridad, la razón de cada suspiro. La Francesca en cuestión no siempre es una figura idealizada en el sentido romántico tradicional. Puede ser una idea, un ideal, una forma de ser que nos inspira a nuestro máximo potencial. Es esa persona, ese concepto, ese objeto de deseo que al ser concebido en nuestra mente, despierta una energía primigenia, una fuerza vital que nos impulsa a la acción, a la creación, a la transformación. Es la chispa que enciende el fuego interior, la motivación que nos levanta por la mañana con un propósito claro y definido. Pero no todo es color de rosa en este estado de efervescencia. Este tipo de amor o devoción puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te impulsa a ser mejor, a superarte, a alcanzar metas que antes te parecían inalcanzables. Te da una fuerza interior que te sorprende a ti mismo. Por otro lado, puede llevarte a descuidar otras áreas importantes de tu vida. La objetividad se nubla y a veces esa intensidad puede asfixiar, puede generar una dependencia emocional que no es del todo sana. Es como caminar sobre una cuerda floja, la vista es espectacular, pero el riesgo de caer también es real. Esta dualidad es fascinante y a menudo difícil de navegar. La misma pasión que nos eleva puede ser la que nos precipite. La concentración total en Francesca puede hacernos olvidar que existen otros horizontes, otras personas, otras responsabilidades que también merecen nuestra atención. El peligro reside en la pérdida de perspectiva, en la incapacidad de ver que el mundo no gira exclusivamente en torno a ese centro de gravedad emocional. La línea entre una devoción saludable y una obsesión perjudicial puede ser sutil, y cruzarla puede tener consecuencias significativas para nuestro bienestar integral.
Y aquí es donde entra la segunda parte de nuestra frase intrigante, nunca renunciaré a Khan. Si Francesca es la chispa, el motor, el centro de esa locura, entonces Khan representa esa decisión inquebrantable, esa promesa interna de no ceder, de no rendirse. Khan no es solo un nombre, es la encarnación de esa resistencia, de esa voluntad férrea que te dice que pase lo que pase, esta conexión, esta emoción, este amor, no va a morir. Es la declaración de principios ante el universo, ante ti mismo, ante los demás. ¿Qué significa entonces nunca renunciaré a Khan? Significa que por mucho que haya obstáculos, por muchas veces que te digan que te detengas, por mucho que duela, por muchas veces que creas que has tocado fondo, siempre habrá una razón para seguir adelante. Puede ser esa mirada que Francesca te dedicó, una palabra que te marcó, un gesto que te hizo sentir único. Khan es esa pequeña luz que se niega a extinguirse, ese hilo invisible que te une a tu anhelo más profundo. Imagina a alguien que ha invertido años en un proyecto, que ha trabajado incansablemente, que ha enfrentado críticas, fracasos, momentos de duda abismal, pero que sigue ahí firme. Ese alguien está gritando internamente nunca renunciaré a Khan, porque ese Khan representa el fruto de su esfuerzo, el sueño que persigue, la validación de su camino. O piensa en una relación que ha pasado por altibajos monumentales, por separaciones y reconciliaciones, pero donde el amor, esa fuerza motriz, se mantiene intacta. Esa es la esencia de nunca renunciaré a Khan. Este Khan no es solo un obstáculo a superar, sino una convicción profunda, una fe inquebrantable en el valor de lo que se persigue. Es la valentía de defender lo que uno cree, de luchar por lo que uno ama, incluso cuando las probabilidades están en contra. La frase trasciende el ámbito romántico y se adentra en la esfera de las pasiones, de los ideales, de las causas que nos mueven a un nivel existencial. Es la reafirmación de nuestra propia agencia, de nuestra capacidad para moldear nuestro destino a través de la persistencia y la determinación. Este tipo de lealtad, esta determinación, puede ser admirada, pero también puede generar preocupación en quienes nos rodean. A veces la gente no entiende por qué nos aferramos tanto a algo que parece imposible, o a alguien que, desde fuera, quizás no parece valer tanto la pena. Pero ellos no están en tu cabeza, no han sentido lo que tú sientes, no han visto el brillo en los ojos de Francesca, no han experimentado esa conexión única. Esta incomprensión por parte de los demás es una constante en aquellos que viven sus pasiones con una intensidad desmedida. Se les tacha de idealistas, de soñadores irrealizables, o incluso de ilusos. Sin embargo, son precisamente estas almas las que a menudo logran lo extraordinario, las que desafían los límites de lo posible y abren nuevos caminos. La crítica externa puede ser desmoralizante, pero para aquellos que poseen un Khan arraigado, se convierte en un combustible adicional para la perseverancia. El de Meta lo loco por Francesca y el nunca renunciaré a Khan son dos caras de la misma moneda, dos facetas de una experiencia humana intensa y a menudo incomprendida. Es esa mezcla de locura y perseverancia que define a quienes se atreven a sentir de verdad, a entregarse sin reservas, a perseguir sus pasiones con una obstinación casi poética. Son la manifestación de una fuerza vital que, cuando se canaliza adecuadamente, puede dar lugar a creaciones sublimes, a logros trascendentales, a un amor que desafía el tiempo y la distancia. La locura de Francesca nos da el impulso, la energía, la inspiración, mientras que el nunca renunciaré a Khan nos proporciona la estructura, la disciplina, la resiliencia necesaria para materializar esa inspiración en realidad. ¿Cómo navegamos por estas aguas turbulentas? El primer paso, creo yo, es el autoconocimiento. Entender por qué Francesca te genera esta devoción. ¿Qué representa para ti? ¿Qué vacíos llena? ¿Qué aspiraciones despierta? Ser honesto contigo mismo sobre la naturaleza de tus sentimientos es fundamental. Esta introspección es la piedra angular para cualquier tipo de crecimiento personal. Si no comprendemos las raíces de nuestras pasiones, corremos el riesgo de ser arrastrados por ellas sin control. Preguntarse el porqué detrás de la devoción por Francesca es desentrañar la propia psique, identificar los anhelos más profundos, los miedos ocultos, las esperanzas silenciadas. Es un acto de valentía a menudo doloroso, pero indispensable para construir una relación sana con uno mismo y con el objeto de nuestra devoción. Luego viene la gestión de esa intensidad. El de Meta lo loco puede ser maravilloso, pero también puede volverse destructivo si no se canaliza de forma saludable. Es importante encontrar un equilibrio. Permitirte sentir esa pasión, pero sin que consuma todo lo demás.
Buscar formas constructivas de expresar esa devoción, ya sea a través del arte, del trabajo, del deporte o simplemente dedicándole tiempo de calidad a la relación o al proyecto. La canalización saludable de la energía es crucial. Si la pasión por Francesca se traduce en una dedicación desmedida a un proyecto artístico, por ejemplo, se pueden crear obras maestras. Si se enfoca en el desarrollo personal, se puede alcanzar una versión de uno mismo más fuerte y capaz. Si se dirige hacia una relación, puede fortalecerla y hacerla más profunda. El peligro surge cuando esta energía se vuelve autodestructiva, cuando nos aísla, nos consume o nos lleva a tomar decisiones perjudiciales. Y en cuanto al nunca renunciaré a Khan, la clave está en la sabiduría. Saber cuándo luchar y cuándo es momento de redirigir esa energía. A veces renunciar no es un signo de debilidad, sino de inteligencia. Pero si realmente crees en tu Khan, en tu sueño, en tu amor, entonces la perseverancia es tu mejor aliada. Lo importante es que esa renuncia a renunciar sea un acto consciente, basado en la convicción profunda, y no en la terquedad ciega. La sabiduría aquí reside en la capacidad de discernimiento. No todas las batallas merecen ser libradas hasta el final. La vida nos presenta encrucijadas donde debemos evaluar si nuestra energía se está invirtiendo de manera productiva o si estamos aferrándonos a algo que ya no nos sirve. La diferencia entre perseverancia y obstinación radica en la flexibilidad de la mente, en la capacidad de adaptarse sin perder de vista el objetivo final. A veces, un cambio de rumbo estratégico puede ser más efectivo que una carga frontal. Es un baile delicado entre la razón y la emoción. Entre la impulsividad y la estrategia. Entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Y es un baile que, cuando se ejecuta con maestría, puede llevarte a lugares maravillosos. Puede traerte la satisfacción de haber luchado por lo que amas, de haberte atrevido a sentir con toda tu alma. Puede darte la recompensa de ver tu Khan florecer, de ver a tu Francesca brillar aún más. Este equilibrio es la alquimia de una vida plena. La emoción nos da la chispa, la razón nos da la dirección. La impulsividad nos permite tomar riesgos, la estrategia nos asegura que esos riesgos sean calculados. La vulnerabilidad nos conecta con los demás, la fortaleza nos permite enfrentar las adversidades. Dominar este baile es dominar el arte de vivir. Así que la próxima vez que sientas ese de métalo loco por Francesca, esa urgencia por aferrarte a tu Khan, recuerda que no estás solo. Es una experiencia humana profunda, una fuerza que mueve el mundo, que impulsa a los artistas, a los innovadores, a los amantes. Es la fuerza de la convicción, la fuerza del corazón. Estas fuerzas, aunque a veces incomprendidas, son el motor de la evolución humana. Son las que nos han llevado a explorar los confines del universo, a crear maravillas artísticas, a forjar relaciones que desafían las convenciones. Reconocer su poder y aprender a gestionarlas es un camino hacia una vida más rica y significativa. Hemos explorado la intensidad del de métalo loco, ese torbellino de emociones que nos puede llevar a la euforia y al abismo, y hemos resonado con la firmeza del nunca renunciaré a Khan, esa declaración de intenciones que nos impulsa a seguir adelante a pesar de todo. Ambas son partes de la complejidad de nuestros sentimientos y de nuestras pasiones más profundas. Espero que esta conversación les haya parecido tan enriquecedora como a mí. Hemos desgranado un concepto que, aunque pueda sonar peculiar, encierra una verdad universal sobre la naturaleza humana, la capacidad de amar, de desear, de perseguir con una intensidad que desafía la lógica y las convenciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Se han sentido alguna vez en esta situación? ¿Qué significa para ustedes de métalo loco por Francesca, y nunca renunciaré a Khan? Déjenme sus experiencias y opiniones en los comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y aprender de sus perspectivas. Cada comentario es una oportunidad de conexión, de crecimiento, de expandir nuestra comprensión colectiva. Y si este vídeo les ha resonado, si les ha parecido interesante o les ha sacado una sonrisa, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con esas personas que creen que podrían beneficiarse de esta reflexión, o simplemente para que se rían un poco con nuestras locuras. Compartir es una forma de extender esta conversación y de crear una comunidad aún más fuerte. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Me ayudan muchísimo y me motivan a seguir creando contenido para ustedes.
Su apoyo es la fuerza que me impulsa a seguir adelante con este viaje de descubrimiento. Muchísimas gracias por acompañarme en esta charla tan personal y apasionada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y por supuesto más por descubrir juntos. Un abrazo gigante y hasta la próxima.